hablo mucho de fe, y la gente debe pensar, bueno, ¿y para qué tanta fe? ¿Por qué tenemos que hablar de fe? ¿Qué tanta insistencia en la fe? ¿Qué simbolismo debería de tener para mí la fe? ¿Nunca se han puesto a pensar? Pues es fácil. La palabra de Dios nos enseña, aunque esté en el valle de sombra y de muerte, así se llama este mensaje, aunque esté en el valle de sombra y de muerte. ¿Se acuerdan cuándo se escribió esto y quién lo escribió? Sí. ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Qué saben de esta parte? El Salmo 91. Ajá. Que dice del rey David, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Y qué será eso? Es que se oye muy bonito como las canciones, que de repente hay palabras que no sé qué quieran decir, pero como rima y estoy muy contento, la canto, y a veces así es la Biblia. ¿Qué significa aunque esté en el valle de sombra y de muerte? Cuando estemos en el mayor de los peligros, Dios nos está cobijando, nos está guardando. Ese sería en el valle de muerte, en el peligro. ¿Y la sombra? Es como la depresión. O sea, yo la sombra. Espérame tantito, mamá, vamos a participar entre todos, poco a poco. La Ajá. sombra, yo siento que es como la depresión. O sea, a lo mejor sombra es depresión, tristeza, soledad. Ajá, ahora a ver, Andrés. Puede ejemplificar lo que es todo lo relacionado a las tinieblas, ¿no? Dentro de estar ahora sí que dentro de eso que menciona Dulce de la depresión, pues pueden estar igual la ansiedad y varias cosas que pertenecen a la cuestión de las tinieblas. Sí, porque la sombra, ¿qué simbolizará la sombra en nuestra vida? La sombra es cuando no podemos ver. Si se dan cuenta, cada día pongo más luz de este lado. Ajá. ¿Cómo? La oscuridad, efectivamente. Yo pongo más luz de este lado porque cuando me grabo, yo lo que quiero es que se pueda ver bien la persona y cuando la gente nos vea se pueda apreciar. No porque yo esté muy guapo, sino porque necesitamos que se vea la persona. Pero cuando no hay suficiente luz, ¿qué sucede? No alcanzamos a identificar qué está pasando. Y en nuestra vida, en muchas ocasiones, nos vamos a enfrentar al valle de sombras. No identifico qué está pasando en mi vida. Tampoco identifico cómo vencer este problema que se reitera, un problema recurrente. ¿Sería como la incertidumbre? Eso es parte del valle de sombras. La incertidumbre, no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a ser de mi economía, de mis hijos, de mi futuro. A todas las edades se da ya la incertidumbre, porque Satanás es inteligente en fastidiarnos en diferentes edades. Cuando eres chico, ¿cuál es la incertidumbre? No sé qué voy a estudiar. Inclusive hay personas, a mí me pasó, que yo decía, nunca me voy a casar. No sabía cómo iba a ser mi futuro, ¿verdad? Pero yo decía, nunca me voy a casar porque yo soy muy feo. Decía, nadie se va a fijar en mí. ¿Quién se va a fijar en mí? Yo pensaba así. Pero tenía amigos que decían, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la vida? Mi papá quiere que yo sea doctor, pero yo odio la sangre, me decía, ¿no? Y entonces empiezas a vivir incertidumbre desde muy pequeño. Inclusive, cuando tú enfrentas problemas familiares, te vas a encontrar con la siguiente incertidumbre. ¿Qué va a ser del matrimonio de mis padres? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Y si mañana mi papá se queda sin trabajo? ¿Y si mañana mi mamá se queda sin trabajo? Inclusive yo recuerdo que en alguno de los trabajos ya más grande, que me despidieron, nunca me habían despedido. Y yo me jactaba de decir, nunca me han despedido. Soy un hombre muy privilegiado. Pues para vivir igual que todos, pasé no por uno, no por dos, sino por 3 despidos. No sé, qué horrible sentí. Pero cuando pasé por el primer despido, yo decía, ¿qué va a ser? Porque los gastos de mi familia, de mi hijo mayor, de mi esposa, de mis otros 2 hijos, mis gastos, mi familia, y empiezas a entrar en un valle de sombra. ¿Qué va a ser de mí en el valle de las sombras? Y Satanás es tan inteligente porque a veces lo subestimamos, ¿no? Lo subestimamos mucho. Hay un canto que me gusta mucho que dice que el reino de las tinieblas está cayendo. Y todos, sí, está cayendo el reino de las tinieblas. Y todos empiezan, está cayendo. Y se ponían bien locos cuando yo estaba hecho, sí, está cayendo el reino de las tinieblas. Yo creo que Satanás ha de haber dicho, ay, chistosos. Sí, Jesucristo me venció, pero yo te estoy venciendo a ti. Y entonces, a ver, ¿cómo tú puedes vencerme a mí? Porque es muy fácil decir, pero el aprender a conectar con Dios y el aprender a vivir en la realidad de Dios y no en la realidad de Satanás, esa va a ser la diferencia. Satanás quiere que vivas en su realidad y te va a convencer tanto. Hay una ilustración que me gusta mucho de un abogado que era buenísimo, este abogado. Todo el mundo lo quería contratar.
Si era un problema que no podías vencer, ya sabías, llámale a ese abogado, ¿no? Y este abogado que se llamaba Juan, déjenme llamarle Juan, Juan era tan bueno que la gente decía, llama a Juan si tienes una bronca. Así hayas matado, él se encarga de sacarte de la cárcel. Ni siquiera pisas la cárcel. ¡Wow! Y Juan era una persona muy buscada. Y entonces Juan en algún momento va a defender a una persona que robó un banco. Y llega con la persona que robó el banco y le dice, ok, platícame cómo está. No, es que me acusan de robar un banco, toma todas las notas. Y llega con el juez y con toda la gente y le dice, él no robó nada. Ay, pero lo vimos en las cámaras. Pues eso piensan ustedes, pero la realidad es relativa, ¿saben? Yo les voy a explicar que hay cosas que nosotros vemos y que parece que lo van a inculpar, pero no. Porque él iba a retirar dinero, entonces hizo toda una historia que hasta el acusado estaba así. No. Y entonces llega el abogado con el juez y le dice, ¿y bien, señor juez, usted qué dice? No, pues sí, por falta de pruebas, el acusado sale libre. Entonces, ¡guau! No, este abogado es buenísimo. Y ya que sale el abogado le dice al cuate, oh no, ahora sí, platícame, ¿robaste el banco? Pues ya empiezo a dudarlo. O sea, él mismo ya no sabía cuál era la realidad. Decía, oh, no, ya empiezo a dudarlo, la verdad ya no sé si yo lo robé. A veces así nos hace Satanás. Tú vives en una realidad. La realidad que para ti debe de ser la más grande es que Jesucristo murió por ti. Amén. Pero Satanás va a decirte, ¿estás seguro que por ti? ¿Y por qué por ti? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué tú necesitabas? ¿En verdad necesitas ser libre? ¿En realidad vas a cambiar en algún momento de tu vida? Y ahí los cristianos empezamos a dudar. Santiago dice, Pablo nos dice en la carta a Santiago, que los hijos de Dios a veces somos como la persona que se ve en un espejo y se reconoce a sí mismo y dice, wow, este soy yo. Como los niños cuando se ven por primera vez en el espejo, ¿los han visto? Que están así, ¡oh! Y ven al niño que se queda horas en el espejo. Yo me acuerdo cuando Chris era pequeño, me encantaba, perdón por balconearte, después de bañado, encueradito, lo ponía frente al espejo y estaba así. Pasaba rato y le hacía. Se reconocía él mismo, este soy yo, este soy yo. Jesucristo es lo que hace en tu vida. Este eras tú, ahora este eres tú. Ahora tú eres vencedor. ¿En serio? Tú ya no eres esclavo, tú ya eres libre. ¿En serio? Sí, pero llega Satanás y ¿qué te dice? No es cierto, este no eres tú. Y dice Santiago que cuando volteamos del espejo, que el oidor olvidadizo, diga conmigo, yo no soy oidor olvidadizo. Porque el oidor olvidadizo, dice la Biblia, no lo digo yo, que se voltea y dice, ¿quién soy yo? Acabas de verte en el espejo, ¿ya se te olvidó? Y ese es el oidor olvidadizo. Entonces, como hijos de Dios, Dios te da una verdad, te da una paz y una tranquilidad, te volteas y, ¿en verdad soy libre? Es que yo no puedo dejar esto. Es que esto es un vicio para mí. Es que esto es algo que me cuesta mucho trabajo de controlar. Es que esto es algo que yo no voy a dejar de ser. Es que yo soy enojón. La gente que me quiera, como si no conocen a esas personas que dicen a mí que me quiero como si yo no voy a cambiar. No, esas son mentiras de Satanás. Por supuesto que podemos cambiar. Si no, Dios no nos hubiera dicho que Él vino a traernos libertad. Entonces, parte de la libertad, vamos a leer por favor Éxodo capítulo 14, versículo 30. Vamos a ver a un poquito en la palabra de Dios. ¿Qué piensa nuestro Señor cuando tú te olvidas y pasas por el valle de sombra y de muerte? El valle de sombra, no, déjala así ya. ¿Éxodo qué? 14:30. Éxodo 14:30. Así sacó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. ¿Sí? E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Wow. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Vea qué increíble. ¿En qué momento se da esto en la Biblia? En la liberación del pueblo de Israel. En la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo de Israel voltea y dice, no, nos va a matar el faraón con todos sus egipcios. Ya
Perdona la expresión aquí en México, ¿no? Pero ya valimos, ya nos tronaron, ya, hasta aquí llegamos. Ya chupamos faros, no vamos a llegar más adelante. Y después, Dios los libera. ¡Wow! Se ponen contentos. Y dice la palabra de Dios, así aquel día, el pueblo de Israel vio cómo era liberado. Dios muchas veces te ha liberado de multitud de cosas que conoces y hasta cosas que tú no conoces. ¿Alguna vez has pasado por un problema que dices, este problema? Yo sí he pasado por problemas que digo, de este problema, y perdón, pero a veces nos falta la fe, que decimos, ni Dios me puede liberar. Hay personas que piensan así. Obviamente, eso pasa cuando los hijos de Dios perdemos la fe en Dios, y eso pasa cuando una persona no conoce a Dios. Cuando ha visto a Dios, pero ya se le olvidó, está en el valle de sombra, y el valle de sombras muy seguramente te va a llevar a la muerte. Por eso, esos son los dos pasos a llevar. El valle de sombras y el valle de muerte. El valle de sombra y de muerte es, gracias a que hubo sombras, yo no alcancé a ver el camino y me tocó morir. Si yo hubiera visto la luz, me hubiera liberado y no hubiera llegado la muerte a mi vida. Pero en el valle de sombras y de muerte, tú no alcanzaste a ver, tu entendimiento entenebrecido se cegó y no alcanzaste a darte cuenta dónde estaban las trampas que Satanás estaba poniendo, dónde estaban las minas, las municiones, dónde estaba todo lo que el hoyo para que tú cayeras, dónde estaba la bomba para que tú fueras mutilado. Satanás todo lo preparó a tu alrededor para que en el valle de sombras murieras. Pero Dios nos viene a traer libertad. Y cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 14, versículo 30, el pueblo de Israel volteó y dijo, wow, en este valle de sombras y de muerte, Dios nos rescató. ¿Vamos bien todos? Sí. Ahora bien, en el capítulo 15, ¿qué dice el capítulo 15 inmediatamente? ¿Alguien lo puede leer? Nada más el título del capítulo, porque leerlo todo es bastante grande. Cántico de Moisés y de María. Cántico de Moisés y de María, que hoy en día los cristianos lo han interpretado en yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. ¿Lo han escuchado? Sí. Echó a la mar quien los perseguía. ¿Por qué lo cantamos hoy? No. No es para que entiendas que cuando te sientas perseguido, Dios está contigo. Exacto. Es para que recuerdes, el que echó a la mar a los que los perseguían es el que va a echar a la mar al que me persigue. ¿Alguna vez te han perseguido? Ese amigo del trabajo, ese amigo que lanza puro fuego amigo, más que fuego enemigo. Ese amigo que dices, ay no, con estos amigos no necesito enemigos. Y que te está destruyendo y que habla mal de ti con el jefe, con los compañeros, con todo el mundo y te quiere destruir. Satanás tiene a tus enemigos alrededor tuyo. Pero echó a la mar quien los perseguía. Cuando tú cantas eso y tú no sabes alabar a Dios y es obvio que estás aprendiendo apenas en Cristo Jesús, tú vas a cantar así, echó a la mar. ¿Por qué cantan? No sé, es parte del ritual. Cuando venimos a la iglesia cantamos un rato y después escuchamos el mensaje. No, eso no es. Nosotros cantamos porque festejamos. Vemos en el capítulo 15 que Moisés y María, cuando pasaron del otro lado, no cabían de felicidad. Ese momento en tu vida en el que dices, wow, la libré. Pensé que no iba a poder. Pensé que mi vida se iba a ir al hoyo. Pensé que ya no iba a lograr esta oportunidad. Pensé que nada iba a funcionar para mí. Y volteas y Dios abrió los caminos para que tú llegaras ahí. Te alegras. Y entonces cuando cantamos a Dios, tu alabanza puede ser una alabanza como estas. Echó a la mar. Y estás cantando y en tu mente estás piense y piense y piense. Ahora que llega a la casa, cómo me hizo enojar mi esposo, cómo me hizo enojar mi hijo esta mañana, cómo me hizo enojar mi mamá, estoy enojado. Yo creo que sí me toca llegar a dormir a la casa, me siento cansado. Satanás es buenísimo para distraerte. Date cuenta que las mayores distracciones de Satanás son 20 minutos antes de que empiece el servicio. ¿Te ha pasado? Antes todo estaba en orden y después te vende esta. Y esto no te pasa cuando vas a la iglesia, así que mejor bájale. Acuérdate que te va mejor cuando no buscas a Dios. Entonces, se nos olvida. Aquí el pueblo de Israel acababa de vivir una gran victoria. Diga conmigo victoria. El pueblo de Israel acaba de ganar una victoria tremenda. Pero vemos inmediatamente en el capítulo 15, fíjese, en Éxodo 15, María y Moisés cantando. Imagíneselo usted, cantando. Imagínese que usted es parte del pueblo de Israel,
que atravesó, vio cómo el faraón murió ahogado. Bueno, no el faraón murió, sus soldados murieron ahogados. Y dices, wow, somos libres. Y vas y te sientas, yo creo que meditando y disfrutando sobre la victoria que Dios les acaba de dar. Me querían regresar al cautiverio, pero Dios me liberó. Y unos segundos después, en el versículo 22, se lo voy a leer. Dice, e hizo Moisés, no, perdón, miento, más adelante. Sí, versículo 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. ¿Dónde es el Mar Rojo? Donde tuvieron su libertad. Del Mar Rojo hacia el desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos días? 3 días en el desierto sin hallar agua. ¿Alguna vez has tenido sed? ¿Qué se siente tener sed? Y cuando va aumentando y no encuentras agua, y no encuentras agua, y no encuentras agua, y no encuentras agua. De verdad es chistoso, pero mi mente ha llegado a pensar, soy capaz de acabarme un garrafón ahorita. Y no es cierto, no me lo acabo. Tomo 2 litros, 3 litros, ya fue mucho, me emocioné. Pero en ese momento dice que ellos llevaban 3 días sin agua. Aquí se lee muy fácil. Pero en tu vida diaria tú la puedes traducir a los problemas que vas teniendo cada día y que van aumentando. Porque la sed tiene una característica. Si tú no la sacias, el cuerpo entra en crisis, desesperación y aumenta la ansiedad de una forma muy fuerte. Y a veces Satanás nos lleva a ese punto. En el valle de la sombra y en el valle de muerte es donde entra tu fe. No, tu fe entra en el valle de la prosperidad. Por eso, cuando se escribe esta parte de la Biblia, no dice, cuando esté contento, va a ser Dios bendito. No, cuando esté en el momento más difícil. ¿En el momento más? Difícil. ¿Cuál es tu momento más difícil? Date cuenta cómo reaccionas en tu momento más difícil. Les voy a decir algo, Hay ejercicios que tú puedes hacer para saber cómo reaccionas en tu momento más difícil. Por ejemplo, yo me acabo de enojar con mi esposa. Ay, mi esposa, porque, no sé, algo que me hace enojar mucho, que casi no hay, por cierto, pero algo que me hace enojar mucho, no sé, mi esposa me hizo enojar bastante. Y en ese momento tú haces el ejercicio de decirle, te amo. No, porque ahorita estoy enojado, parecemos niños de 3 años, ¿no? ¿Ves esos niños chiquitos que se enojan y no quiero, sopa, no. Y a veces así nos ponemos, se nos olvida que en ese momento, en el momento de sombra y de muerte es donde entra tu fe. El ejercitar tu fe te ayuda, el que tú aprendas a creer la realidad de Dios, a que en el valle de sombra y de muerte es donde tú tienes que reaccionar, porque si no, Satanás empieza a tomar control de tu vida. Y dice aquí la palabra de Dios, y llegaron y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Alguien sabe qué significa Mara? Amargo. Mara significa amargo. Así como la vida, así como muchas cuestiones que tú vas a enfrentar cuando, no nada más cuando estás sin Cristo, aún estando con Cristo y eres atacado. Porque en muchas ocasiones somos atacados. ¿O tú no eres atacado? En la semana, ¿qué tal? ¿Cómo van los ataques de la semana? Tan suaves, ¿no? La familia, el trabajo, el diario vivir, hasta el manejar. O sea, Satanás se ha encargado de bombardearte. No se va a cansar de atacarte. Pero nosotros sí nos cansamos de levantar el escudo. Dice la palabra de Dios que tú levantas el escudo de la fe. ¿Para qué es el escudo de la fe? Para que no entren los dardos de fuego del maligno, así dice la Biblia. Entonces, cuando tú crees en Cristo Jesús, tú estás tranquilo. Y cuando no crees en Cristo Jesús, tú entras en ansiedad. Y vemos aquí que ellos ya se habían desesperado porque tenían sed. Y yo me pongo en el lugar de ellos, porque como hombre de familia, a lo mejor entendemos, ¿no? Cuando dices, no hay agua y traigo a mi esposa, traigo a mis hijos, y entras en ansiedad. Y entonces dice la palabra de Dios, y el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Contra quién murmuró? ¿Qué hacemos inmediatamente cuando tenemos un problema? Abrimos nuestra bocota de más. Sí, abrimos la boca de más. ¿No conocen a esa gente que pasa algo y se cae esto? Y en vez de decir, ¿cómo lo soluciono? Y vámonos más espiritual, ¿no? O dices, Señor, por algo tú me vas a dar un micrófono nuevo. Una actitud correcta. Inmediatamente pienso, Kevin, por tu culpa, porque tú lo pusiste. Espérate, empezamos a abrir la boca de forma incorrecta. Y dice la Biblia que nuestra batalla no es contra carne y sangre.
Pero inmediatamente buscamos culpables, nos quejamos, te quejas, ¿y ahora qué voy a hacer sin el micrófono? Yo lo tenía para grabar las predicaciones, el micrófono que Dios me dio, pues el que te dio uno te puede dar dos. Por eso cantamos, echó a la mar quien los perseguía, así como a mí me persiguen, va a echar a la mar al que me persigue. No se va a ahogar tu enemigo en tu trabajo, no va a amanecer morado en los periódicos, el señor que molestaba a nuestro hermano hoy está morado, no se metan con él. No, pero él va a encargarse de que tu problema es echado a la mar. Amén. Eso es fe, eso es creer. Y entonces vemos en la palabra que dice, y entonces el pueblo murmuró contra Moisés, es decir, abrió la boca. Híjole, qué difícil. Lo primero que tienes que aprender es, algo está saliendo mal y no lo hagas, no abras la boca. Porque lo primero que vas a hacer, empiezas a decir maldiciones sobre tu vida. Soy no soy. ¿Cómo pude haber sido tan? No soy. Es que yo estoy enfermo y no voy a morir. No me voy a morir enfermo. No. Y vas con el doctor y te da puras malas noticias. Y vas en momentos difíciles y tienes que aprender a cerrar la boca. Y entonces, aquí viene un pretexto que nos han enseñado. ¿Por qué hablaste todo esto? No, es que necesitaba con quién hablar para desahogarme. La palabra de Dios te dice que lo que tú hablas es lo que tú estás creyendo. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Fe o incredulidad? Y entonces vemos que ellos se enojan. Y entonces murmuran contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés, pues yo creo que volteó y no eran 5, no eran 10, era un pueblo de miles. Miles de personas están enojados contigo. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Volteas a Dios. Moisés tenía la actitud correcta. Y entonces vemos que Moisés voltea a Dios y le dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó al agua, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Ahí les dijo Dios, a ver, espérame, acabamos de salir, y ya estamos haciendo corajes. Y estás empezando a murmurar. Y entonces les dice, la palabra nos encontramos que dice en el versículo 25, ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y vea lo que dice, ¿hay quien tiene su Biblia que sigue? Y ahí otra vez, ahí ¿qué significa que los probó? Que les hizo así, ¿no? ¿Los probó? ¿Qué quiere decir que lo probó? Pues puso a medirse la capacidad de entendimiento. ¿Y saben qué? Yo escuchaba en una iglesia que decían, Dios no prueba. ¿Han escuchado eso? Pues entonces hay que borrar esto de la Biblia, o el que está diciendo eso es mentiroso. ¿Dios no prueba? La fe va a estar a prueba siempre. O sea, no te extrañe que tengas problemas, eso es parte de tu caminar. ¿Ya puedes creer en mí? ¿Ya puedes creer en mí? A ver si es cierto. Y recuerdo a mi papá diciéndome, lánzate del trampolín para nadar. Y me daba miedo porque lo veía muy alto. Y yo decía, no me voy a lanzar. Y recuerdo haberme lanzado únicamente para quedar bien con mi papá y que vea que yo confiaba en él. Y para mí fue una enseñanza tremenda. Porque de ahí hoy en día, así me siento. Cuando llega un problema, me siento en la orilla del trampolín y Dios diciéndome, vamos hijo, brinca. Vamos hijo, inténtalo. Vamos, tú puedes. Pero si me va mal, ¿no has entendido que estoy contigo a donde quiera que vayas? ¿No has entendido que estoy contigo en el valle de sombra y de muerte? ¿Por qué no entiendes que estoy contigo? ¡Lánzate! Y a veces nos apanicamos. Y entonces encontramos en la palabra de Dios que les dice, si oyeren atentamente la voz de Jehová Dios, la voz de Jehová su Dios, e hicieren lo recto delante de sus ojos, y dieren oídos a sus mandamientos, y guardaren sus estatutos, ninguna enfermedad que envió a los egipcios te las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Cuántos saben que Jehová es nuestro sanador? ¿Cuántos saben que Jehová es el que nos saca adelante? ¿Cuántos saben que Él es el que quiere que estemos con Él? Pero ¿saben una cosa? Se nos olvida que Él está viendo nuestra manutención. Para Dios es tan importante que tú tomes agua, que Dios ya sabía de ese árbol antes de que el pueblo de Israel llegara. Te lo voy a repetir. Dios ya sabía de ese árbol antes de que el pueblo de Israel llegara. ¿Qué quiere decir eso? Tú estás atravesando un problema, Dios ya conoce la solución de tu problema aún antes de que tú ores por la solución. Entonces, ¿cómo tienes que vivir? ¿Enojado? Imagínese usted que el pueblo de Israel tuviera mucha sed y en el camino hicieran una pausa, ¡pum! Y de repente les pusieran una película.
en 3D, Cinépolis te muestra lo que va a suceder ahora contigo. Y en ese momento el pueblo de Israel ve como hay un árbol que va a caer en el río, el agua se va a volver dulce y ellos van a poder tomar de esa agua. ¿Ustedes creen que se hubieran enojado? ¿Qué hubieran dicho? Ya, viento, Señor, ya vamos a llegar al agua amarga que Dios va a volver dulce. ¡Wow! Hasta agua de limón nos va a dar el Señor. O sea, vamos a llegar, qué bueno, porque ya tenía mucha sed. Y empiezas a llamar a lo que no es como si ya fuera, porque tu realidad es diferente, porque tú ya estás viendo algo diferente, porque tú crees en Dios, porque sabes que Dios está ahí donde está el problema, porque ahí donde está el problema está la solución de mi Señor. Y entonces entra patente lo que dice el Salmo 34. Bendeciré. ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, yo me lo aprendí muy fácil, porque cuando era niño existía un canto que decía así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando David escribía esto, yo creo que decía: ya aprendí que cuando estoy en fiesta y las cosas me están saliendo bien, es bien fácil alabar a Dios, porque estoy contento. Pero cuando las cosas me salen mal, me cuesta trabajo alabar a Dios. Cuando mis amigos me traicionan, cuando las calificaciones no son como yo quiero, cuando atravieso pruebas, cuando atravieso soledad, ahí es difícil. E inclusive cuando tengo un exceso de felicidad, tiendo a olvidarme de Dios porque siento que no lo necesito, ya tengo todo. Tengo dinero. ¿Cuánta gente dice así? Ustedes conocen: oye, ¿quieres conocer a Cristo Jesús? ¿Para qué? Tengo dinero, tengo casa, tengo alberca. Hay gente que parece que tiene todo. Y entonces no entienden. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y vean lo que dice: su alabanza estará de continuo en mí. ¿Por qué dice en mi boca? Porque de la abundancia del corazón sale de la boca. Entonces de tu boca solo pueden salir dos cosas: alabanza o queja. ¿Qué va a salir de tu boca? Tú dime, ¿alabanza o queja? Alabanza. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Qué va a salir de tu boca? Alabanza. Le voy a decir qué va a salir de su boca. De su boca va a salir de lo que esté lleno su corazón. Aquí nadie nos salvamos, ni yo. Ay, el pastor es pecador. Sí, yo soy tan pecador como todos ustedes, o más. Pero ¿qué cree? Que la Biblia, como nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, le ha pasado que dice: ay, yo ya quiero cambiar, y te hacen enojar y sueltas una así, tremenda. Sí, me ha pasado. Sí, aunque usted no lo crea, a todos nos pasa. Y después dices: perdón, se me salió. ¿No es cierto? ¿Cuántos dicen así? Se me salió. Entonces, ¿qué piensas? Pues has de estar retacado, bien lleno, por eso se salen. Pues sí, la verdad, sí, estoy bien lleno de eso, por eso es lo que hablo. ¿Qué quiero decir esto? Necesitamos empezar a cambiar lo que hay adentro. Porque yo solamente he visto que cuando un vaso está derramado, si se mueve tantito, pues se sale. Si no estuviera lleno de eso, no se saldría. Entonces, una vez me dijeron: ¿quieres saber qué hay adentro de un tubo de pasta de dientes? Pues solo apriétalo. Y entonces va a salir pasta de dientes, solo apriétalo. Cuando tienes un problema, nada más te aprietan y sale lo que hay adentro. Sí, está duro. Pero entonces, veamos cuál es la actitud que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios tomemos. ¿Les parece? Ya vimos qué es lo que no debemos hacer. En el valle de sombra y de muerte tú tienes que alabar a Dios. Pero ¿qué es lo que siempre hacemos? Nos quejamos, murmuramos, hablamos. Esto viene por falta de fe, porque la fe te indica que Dios tiene tu futuro en sus manos. Hoy esta predicación creo que viene muy cantor, muy cri-cri, muy grillito cantor. Pero hay otro canto que me gusta mucho, también muy viejito, que es: Dios envió a su Hijo, que se llama Cristo. Vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive Él. Y luego dice: y porque vive Él,
Puedo vivir el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer patente en nuestras vidas. Porque vive Jesucristo, yo puedo vivir mañana. Porque vive Jesucristo, ya no tengo miedo. Porque vive Jesucristo, sé que en sus manos tiene mí, aparte. Y tiene mí. Digan, ¿qué más tiene Dios en sus manos tuyo? Tus problemas, el futuro, la enfermedad, la situación difícil, la economía, tu porvenir, tu estabilidad, tu prosperidad, tu salud. Él tiene todo en sus manos. ¿Quién lo tiene? Dios. Y estás caminando todos los días como si fueras una persona con incertidumbre, abandonado, y el Todopoderoso no tiene tu vida en sus manos, y por eso vives enojado, triste, amargado, molesto, porque no has tenido fe. ¿Sabes algo? Tienes que practicar eso, y yo lo tomo como un deporte. A veces digo, Fer, tienes que sonreír en este momento, qué difícil. Y así me lo voy diciendo, voy manejando, o estoy en la casa, y estoy sonríe porque Dios me dijo que estuviera siempre gozoso, y Él tiene este problema en sus manos. Yo no sé qué va a hacer de mí, pero Él lo tiene en sus manos. Y entonces, y por dentro estoy, le digo, sonríe. Empieza a vivir la fe. Vemos en Jueces capítulo 6, versículo 16, ya casi para cerrar, si puede mi hijo traer la guitarra, por favor. En Jueces capítulo 6, versículo 16, se lo voy a leer, lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Les dijo, tú vas a tomar tu tierra prometida. No va a ser fácil. Te vas a enfrentar a un pueblo que vive allá adentro. O sea, es como si a ti te dijera, fíjate, ¿te gusta esa casa? Y ves una casa grande. ¿Cuántos pisos le gusta? La casa de sus sueños, ¿cuántos pisos tiene? 3 pisos. Genial. Ambiciosa mi esposa. ¿Qué más tiene la casa de tus sueños? Tiene alberca. Todos queremos alberca. Pero lo que tú no sabes es que la alberca se limpia y cuesta bien caro, y a cada rato que está la limpiando. Tiene un jardín grande. ¿Qué más tiene la casa de tus sueños? ¿Qué? Muchas flores. Sí, lo sé que sí, mi amor, a ti tendré. Ya que ves la casa de tus sueños, ahora resulta que solo tiene un pequeño detalle. Tiene dueño. Entras, vences a ese dueño y ya es tuya. ¿Cómo voy a hacer algo así, Señor? Eso es robo. Esa es tu casa, entra. ¿Puede tener un combate? Vas a tener un combate contra él. ¿Y si pierdo? ¿Por qué vas a perder si vas conmigo? Eso es lo que nos pasa en la vida diaria. Y así le dijo Dios al pueblo de Israel, llegaste a tu tierra, es momento de tomarla. El valle de sombra y de muerte te puede evitar que llegues, porque vas a confundirte y vas a pensar, ¿y qué tal que no puedo? Pero a ver, aquí tenía una duda, porque si Dios te pide que seas así, que respetes a los demás y los ames como a ti mismo, ¿quién es esa persona a la que tienes que decir? Es que esa viene a partir del Nuevo Testamento y la gracia. En ese momento, el pueblo de Israel tenía que tomar su tierra y había alguien allá adentro. Sí es difícil eso, pero eso es todo un estudio de la gracia. ¿Por qué la ley y por qué la gracia? Fue la división. En ese momento Dios todavía no era para todo el mundo, era para el pueblo de Israel. Cuando Cristo Jesús viene, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, ahora Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a partir de ese momento, tú empiezas a vivir una vida de un hijo amado. Porque inclusive dice que solamente esto es a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Tú puedes creer en su nombre? Tú eres un hijo privilegiado. Tú puedes creer en su nombre. Si crees en su nombre, sabes que Él está ahí. Y entonces le dice Dios, en capítulo 6, versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. ¿Sabes cuántos habían muerto para ese momento? Ninguno. ¿Sabes dónde estaba su enemigo? Ahí, en posición de guerra. Los problemas no se habían acabado todavía. Los problemas seguían ahí. La complicación seguía ahí. Pero ellos ya estaban gritando, Jehová nos ha entregado la ciudad. Eso es fe. Les enseñó lo que era la fe desde ahí. Llamaban las cosas que no son como si ya fueran. Les enseñó, de tu boca tiene que salir fe.
De tu boca tiene que salir fe. A ver, te lo repito, entiende tu espíritu que lo entienda. De tu boca tiene que salir fe. Creer. ¿Qué hay dentro de ti? Es que no sé cómo lo voy a lograr. Claro que sé cómo lo voy a lograr. Dios va conmigo donde quiera que vaya. Su vara y su callado me infunden aliento. Y me imagino como una oveja y él va con su callado a ver quién se va a meter conmigo. No, pues ninguno se mete. Ni los lobos ni los leones, porque tengo un pastor que me protege. Y entonces aquí dice, tocando la séptima vez, la gente va a gritar, Jehová nos ha entregado la ciudad. Jehová nos ha entregado la ciudad. Eso es lo que hoy te viene a decir Dios en el valle de sombra y de muerte. Tienes que levantar tu voz y decir, Jehová me ha entregado la sanidad. Jesucristo ha muerto por mí. La prosperidad es para mi vida. El éxito es para mí. La sanidad es para mí. La alegría es para mí. Adiós la amargura. Adiós la tristeza. Adiós la soledad. Y dice la Biblia en el versículo 17: y será la ciudad anatema a Jehová. Y en ese momento, después de que gritaron eso, ellos ganaron la victoria, porque dice la palabra de Dios que los que estaban adentro, los que habían tomado, los que tenían la ciudad, empezaron a matarse unos con otros, empezaron o sea, se confundieron entre ellos, y lo único que tuvo que hacer el pueblo de Israel era quedar separados y ver cómo Jehová había ganado la batalla por ellos. Amén. ¿Qué es lo que te tienes que sentar a hacer? Tú no tienes que ir a batallar, tú no tienes que ir a pelear con espada. Nuestra batalla no es con espada, nuestra batalla es con fe. Tú abres la boca y dices, el Señor ya me dio la victoria, y ahora voy a estar expectante con los ojos abiertos viendo cómo el Señor me ha traído la victoria, cómo el Señor ha traído para mí el éxito, la alegría. Pero si tú le sigues comprando a Satanás, ya que salgas de aquí, esas historias de fracaso, entonces vas a entrar en fracaso. Si tú saliendo de aquí empiezas a pensar, es que yo soy enojón, es que yo soy molesto, es que yo soy enfermo, entonces vas a regresar a eso que Satanás quiere que vivas. Satanás quiere que vivas en mentira, y Jesucristo vino a darnos vida, y vida en... Amén. Pongámonos de...